Pues va. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el teorema de Fubini, el cual nos da un método para calcular integrales en varias variables. Hasta ahorita hemos desarrollado toda la teoría de integración en varias variables. O sea, hemos definido lo que es una función Darboux integrable, hemos caracterizado en varias variables, hemos caracterizado las funciones Darboux integrables, incluso aprendimos, bueno, definimos qué significa integrar sobre regiones más generales, de una región Jordan medible. Vimos varias propiedades, dimos ejemplos, contraejemplos, pero algo que no sabemos todavía es cómo calcular las integrales en varias variables de una manera sencilla. O sea, tenemos nuestra definición y a partir de la definición podemos calcular las integrales de varias variables, de una función de varias variables. Pero un método sencillo no disponemos de él. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar un teorema que se le conoce como el teorema de Fubini, el cual nos dice que la integración en varias variables es, bajo ciertas condiciones, equivalente a calcular integrales iteradas. O sea, integras primero respecto a una variable, después respecto a la otra variable, después respecto a la otra, hasta que agotes todas las variables con las cuales se está trabajando. ¿Ok? Para ello, vamos a introducir el concepto de la sección de una función. Ese concepto, pues, se estudia en cálculo 3, pero lo vamos a recordar. Y vamos a hacer un razonamiento heurístico, o sea, tiene ideas geométricas, cosas que parecían verdad, pero no es del todo formal el razonamiento. ¿Ok? Pero nos va a llevar a una fórmula, nos vamos a preguntar si es verdad en general. Vamos a ver que esa fórmula a la que vamos a llegar en general no es válida, pero no todo va a estar perdido. O sea, la fórmula a la que vamos a llegar, pues uno desearía que se cumpliera, pero vamos a ver que no siempre se cumple, pero hay una fórmula un poquito más débil, la cual sí se va a cumplir y a la cual se le conoce como el teorema de Fubini. Y bajo ciertas condiciones se va a cumplir una fórmula que es más fuerte. Y bueno, al ratito vamos a ir desarrollando todo esto que estoy diciendo. Lo vamos a hacer poco a poquito, ¿va? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ir leyendo la motivación. Todo lo voy a hacer en dos variables primero y ya después generalizamos a n más m variables, ¿ok? Bueno, pues comenzamos. Vamos a ir leyendo. Motivación. Vamos a considerar una función f definida en un rectángulo dos dimensional a, b, cruz c, d, una función Darboux integrable. ¿Okay? Para cada x en el a, b y para cada y en el intervalo cerrado c, d, vamos a definir las siguientes funciones. Estas funciones que vamos a definir son de una variable. Vamos a ver cuáles son. Definimos f sub x como la función que va del intervalo c, d hacia los reales. Estamos de acuerdo que esa función es de una variable. ¿Y qué es lo que hace? Pues a cada punto y del intervalo cerrado c, d, lo vamos a mandar al valor, al real f de x, y. Nota que en esta definición la x está fija. Y lo que es variable es la y. Esto es variable. ¿Ok? Bueno, esa sería, ¿y esta función cómo se llama? ¿Cómo se le llama a esa función? Es la x sección de f. Y definimos también a f sub y. Esta función, ¿de dónde va? Tú fijas un punto del intervalo c, d. Tú tomas un punto del c, d, lo fijas. Sí, ok, todo bien. Tú tomas un punto y del intervalo c, d, lo fijas y entonces define la función f sub y que va en el intervalo b en los reales, tal que a cada punto x lo va a mandar a f de x, y. Aquí, ¿qué es variable y qué cosas son fijas? Bueno, lo que es variable es la x. Esto es variable. En este caso, la x es variable. La primer componente es variable. Y lo que está fijo es la segunda componente. Esto se mantiene fijo. ¿Ok? Bueno,
Y a esa función, ¿cómo se le llama? Pues es la y sección de la función f. ¿Esto cómo se ve gráficamente? Bueno, vamos a ver un diagrama, dos diagramas de hecho. Bajamos un poco. La situación se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestra función f. Aquí está nuestra función f. Y para construirte la x sección, lo que uno hace es seleccionar un punto del intervalo a, b, llamémosle x, lo fijamos y eso geométricamente significa cortar a la gráfica de f con un plano que pasa por el punto x, 0, 0, este punto que estoy señalando, estamos de acuerdo que es el x, 0, 0, tomamos un plano que pasa por ese punto y que sea paralelo al plano YZ. Cortas y te queda, aquí de hecho cortamos, aquí como lo escribí, cortamos, y nos queda esta gráfica, la gráfica de f sub x, la cual está definida en el intervalo cerrado c, d, y bueno, es una función de una variable hacia los reales. Su gráfica pues más o menos se vería de esta manera. ¿Cómo se obtiene la y sección? Pues algo parecido, pero ahora fijamos la segunda componente. Vamos a ver el dibujo de la derecha. Fijamos la segunda componente. Cortamos con un plano paralelo al plano XZ que pase por el punto 0, y, 0. Hacemos el corte con ese plano, cortamos a la gráfica con este plano, ¿y qué nos queda? Nos queda una gráfica de una función de una variable, que sería esta, la gráfica de f sub y, ¿ok? Entonces, geométricamente, así es como se obtiene la gráfica de f sub x y la gráfica de f sub y. Todo depende de qué variable estés fijando, si fijas la variable x o si se fija la variable y. ¿Okay? Hasta aquí todo va bien. En cualquier momento me pueden detener, ¿eh? En el momento que quieran, ustedes me pueden detener y checamos las dudas. Bajo, bajamos y vamos a hacer un ejemplo. Solo la cuentita, ¿okay? No vamos a hacer el dibujo. Consideremos esta función. F que va del 0,1 cruz 0,2 hacia los reales, tal que a cada x, y lo manda a e a la x coseno de y más x cúbica. ¿Ok? Para cada x0 en el 0,1 y para cada y0 en el 0,2, tenemos que, ¿cuál sería f sub x0? ¿Qué función sería esta? Pues es una función que va del 0,2 hacia los reales, tal que a cada y le asignamos e a la x0 coseno de y más x0 al cubo. Nota que la variable en esta función, ¿quién es? ¿Qué es lo que es variable? Y, estamos de acuerdo. ¿Qué está fijo? X0 es quien está fijo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en la regla de correspondencia, e a la x0 es constante, estamos de acuerdo. X0 al cubo también es constante. Y lo que involucra la variable es coseno de y, ¿ok? Bueno, ese sería f sub x0 y esa sería la x sección de f. ¿Quién es la y sección de f? Sería f sub y0, que va del intervalo 0,1 a los reales, tal que a cada punto x lo manda a e a la x coseno de y0 más x cúbica. ¿Qué es lo que es constante aquí? Coseno de y0, estamos de acuerdo, porque la y0 en este punto está fija. Estamos fijando la segunda componente. ¿Y qué es lo que es variable? E a la, bueno, la x, ¿no? Por lo tanto, e a la x es variable, x cúbica es variable y ya, ¿no? Esta sería la y sección de la función f. Si está bien, hay dudas. ¿Esto por qué platicamos de las secciones? Porque necesitamos de las secciones para hacer integraciones iteradas, ¿ok? Vamos a fijar una variable, las demás las dejamos correr, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí. Y respecto a las variables que dejamos correr, integramos, volvemos a fijar otra variable, y así es más o menos como se aplica el proceso de integración iterada para obtener una integración en varias variables. Al ratito formalizamos eso que acabo de decir, pero bueno, les voy comentando, ¿no? Bajamos un poco, y lo que sigue
es definir unas funcioncitas. Vamos a leer. Vamos a considerar una función f que va del intervalo a, b, cruz c, d, continua. Si tenemos una función definida en un rectángulo dos dimensional, la cual es continua, esa función inmediatamente debe ser darbo integrable sobre dicho rectángulo. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿va? Lo que vamos a hacer a continuación es calcular la integral de f sobre este rectángulo usando las integrales de las secciones. Es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Vamos a calcular la integral de esta función en varias variables utilizando las integrales de las secciones, la y sección y la x sección. Ahorita todo lo estamos haciendo en dos variables, pero en un instante, en un ratito, ya pasamos a su forma más general. ¿Ok? Esto podrían verlo como una motivación para obtener las ideas geométricas, las ideas intuitivas, pero en un ratito lo llevamos a su máxima generalidad. ¿Va? Bueno, bajamos. ¿Y qué tenemos? Para cada x en el intervalo a, b, definimos esta función, phi de x. ¿Qué es lo que hace? Pues a cada punto x le va a asignar la integral de c en d, de f de x, y, de y. Aquí, respecto a quién se está integrando. Se está integrando respecto de y. En esta integración, la x permanece fija. O sea, tú fijas a x. Tomas un x en el a, b, y phi de x es la integral de c en d, de f de x, y, de y. Se está integrando respecto de y. La x está fija. Y entonces, lo que estamos haciendo es hacer la integral de c en d de la x sección de f respecto de la otra variable. ¿Cuál es? De y. Nota lo siguiente. A lo mejor tú te preguntarás, ¿por qué existe esta integral? Sabemos que la f es continua, pero ¿por qué f sub x va a ser continua? Porque si tú tienes una continua y tú la restringes a una sección, esa función resulta ser continua. Y toda continua sabemos que es una función integrable. Entonces, esta integral, desde luego que tiene sentido. Que a lo mejor alguien también podría decir, pues esto hay que justificarlo, ¿no? Sí, lo vamos a justificar más adelante, pero en su forma más general. O sea, en su forma más general, este argumento lo vamos a justificar bien. Ahorita lo estoy dando por hecho, que no es, tampoco es un argumento demasiado complejo, pero al rato lo justificamos con mucho cuidado. ¿Va? Y aquí está el argumento, ¿no? En chiquito. Es continua, pues f es continua. Lo restringes a una sección, te da una continua. ¿Y qué más? Para cada y en el c, d, ahora nos paramos en la segunda componente, definimos a psi de y. ¿Quién es psi de y? Pues la función que a cada punto y del c, d le asignas la integral de a en b de f de x, y de x. Ahora aquí, ¿qué está pasando? Pues aquí la y está fija y estamos integrando respecto de x, ¿ok? Que esto también lo podríamos ver de la siguiente manera. Esto es lo mismo que la integral de a en b de f sub y de x, ¿ok? O sea, estamos considerando la y sección de nuestra función f. Y lo mismo de hace rato, el mismo argumento. ¿Por qué existe esta integral? Porque ocurre que f sub y es continua. ¿Por qué f sub y es continua? Porque la f, por hipótesis, estamos suponiendo que es continua. ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo se ve gráficamente? Vamos a ver un caso, el caso de la phi. El caso en que fijamos a la primer componente. ¿Cómo se ve la situación? Vamos a ver el dibujo. Aquí está nuestra gráfica. Aquí está la gráfica de la función f. ¿Ok? Aquí está nuestro punto x de la, b. ¿Ok? Ese lo fijamos. Tomamos la x sección. Aquí está el corte. Bueno, dentro de la gráfica de f. Pero vamos a ponerlo por separado. Hacemos el corte y entonces estamos parados en R2. ¿Ok? Aquí está la gráfica de f sub x y lo que hace la phi de x es calcular esta área. Eso es lo que está haciendo la phi de x. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda que haya, díganme. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Pues simplemente definir dos funciones. La función phi de x, la función psi de y,
y lo que hacen es, fija una variable, integra respecto a la otra. Básicamente eso es lo que están haciendo. Y su interpretación geométrica, pues es justamente esta, ¿ok? Aquí está la de la phi, pero ustedes podrían hacer el dibujo correspondiente a lo que pasa con la psi de y, ¿ok? Cualquier duda que haya, díganme, ¿eh? Vamos paso a paso, ustedes me van diciendo y vamos avanzando al ritmo que ustedes me digan, ¿ok? Bueno, voy a bajar tantito y vamos a hacer un razonamiento. Ah, alguien pregunta algo. Permítanme tantito, vamos a ver. ¿Por qué se integra en intervalos distintos? Ah, porque, recuerda, voy a subir tantito, que tu función f está definida en un rectángulo dos-dimensional. Recuerda que al principio de la clase dije, vamos a empezar trabajando en dimensión 2, en un rectángulo dos-dimensional. ¿Un rectángulo dos-dimensional de qué forma es? Es de la forma A, B, cruz C, D. No tiene por qué pasar que los intervalos factor coincidan, que el primer intervalo factor coincida con el segundo intervalo factor. Entonces, cuando tú fijas la primera variable, la segunda variable es libre. O sea, esa es realmente variable. ¿Y en dónde se mueve la segunda variable? En el C, D. Cuando fijas la segunda variable o la segunda componente, la primer componente es variable. ¿Y dónde se mueve la primer componente? En el intervalo A, B. Por eso es que dependiendo de la variable respecto a la que quieras integrar, te vas a mover en intervalos distintos. Existe el caso particular donde ambos intervalos factor son iguales, pero ese es un caso particular. ¿Sí está bien? Ok, va. Ok, perfecto. Bueno, entonces, no, ¿de qué? Entonces ya tenemos esto en dos variables, recuerden. No es que lo vayamos a hacer únicamente en dos variables, solo es para dar ideas geométricas. Si lo trabajamos desde el principio tenemos una función de un rectángulo n-dimensional a un rectángulo n-dimensional B, bueno, A cruz B, donde A es un rectángulo n-dimensional y B es un rectángulo m-dimensional, pues se pierde la geometría, ¿no? Y es un poquito más complicado de imaginarse las cosas. Entonces empezamos así y al ratito formalizamos, bueno, generalizamos. Ahora, se viene un razonamiento heurístico. ¿Qué es eso? Pues es un razonamiento que a lo mejor involucra un razonamiento geométrico. Algunas cosas son verdad y algunas otras cosas, pues, suena que es verdad por la interpretación geométrica, pero requieren una demostración formal y que a lo mejor el argumento no es del todo válido en una demostración formal, ¿ok? Pero nos lleva a algo que lo más probable es que es verdad, ¿ok? Entonces ahí va el razonamiento, ¿eh? Recuerden, no es algo formal, ¿ok? Esto no es formal. Esto es lo que aparece, por ejemplo, en un libro de ingeniería, que es, pues es útil el razonamiento, porque da ideas geométricas, pero no hay formalidad, ¿va? Ahí va. Vamos a hacer el razonamiento. Vamos a tomarnos una partición P del intervalo A, B. Estamos trabajando con la F de arriba, ¿no? Que va del A, B, cruz C, D en los reales, la cual es continua, ¿ok? Entonces tenemos una partición del intervalo A, B. Para cada I igual a 1 hasta N, vamos a tomarnos un punto intermedio, XI, en el intervalo cerrado, TI menos 1, TI, y vamos a notar lo siguiente. Esta igualdad que ahorita leo, ahorita la vamos a interpretar geométricamente, más abajo, ¿va? Ahorita vamos a interpretarla. Pero ahorita créanme, notemos que la integral de CND de f de xy. ¿Quién es xy? Es el punto que seleccionamos en el intervalo ti menos 1, ti. La integral de CND de f de xy, y de y, esto nos daría un área, que podríamos pensarlo como la base de una figura cilíndrica. Aquí es una base y estás calculando su área. Es una base intermedia. Ahorita vamos a ver por qué base intermedia. Y la altura nos la da el intervalo ti menos 1, ti. ¿Qué longitud tiene este intervalo? Ti menos 1. Entonces se te forma un cilindro de base cierta región que tiene área igual a esta integral, altura ti menos 1, y entonces lo que estás calculando es un volumen de cierto sólido. Y ocurre que este volumen
se aproxima a la integral de f de x, y sobre el intervalo ti menos 1, ti cruz c, d. Esto es válido para cada i igual a 1 hasta n. O sea, te tomas, por ejemplo, i igual a 1, y entonces tenemos que esto se vale en el intervalo t0, t1. Después te tomas i igual a 2, y entonces esta igualdad se vale, bueno, esta aproximación se vale en el intervalo t1, t2. Y así nos vamos por cada subintervalo inducido por la partición P. Sumamos todas esas aproximaciones. ¿Qué nos termina quedando? Que la suma desde i igual a 1 hasta n de la integral de c en d de f de x, y, de y multiplicado por ti menos ti menos 1 es una aproximación a la suma desde i igual a 1 hasta n de la integral de f de x, y de ti menos 1, ti cruz c, d. Pero nota que esta suma es igual a la integral de a, b cruz c, d de f de x, y. Esta igualdad, la última, eso es algo que sí se puede formalizar fácilmente y que ya lo probamos nosotros. Voy a hacer un dibujo, nada más para que recuerden qué es lo que el teorema correspondiente a esa igualdad. Fíjense, aquí tenemos, igual después lo hago bien, porque ya quedó una parte en una hoja, la otra, bueno, en dos hojas distintas, ¿no? Chequen. Aquí está nuestro intervalo a, b, ¿no? Y aquí estamos definiendo una partición. Esta suma se obtiene de dividir nuestro rectángulo original en subrectangulitos. Esos subrectangulitos se generan, son inducidos por la partición que definimos en el primer intervalo factor. ¿Ok? ¿Quién sería, por ejemplo, este primer subrectángulo? ¿Cuál sería este? Pues sería el subrectángulo T0, T1 cruz C, D. Después, ¿cuál sería este segundo rectángulo? El T1, T2 cruz C, D. Después el tercero, pues yo creo que ya saben cuál es. Y ¿qué es lo que se está haciendo? Se está integrando sobre cada uno de esos subrectángulos. Nosotros sabemos que si quieres calcular la integral sobre todo este rectangulote, pues puedes dividir tu subrectángulo con una partición e integrar en cada subrectangulito y sumar todas esas integrales. Y esa suma te da el valor de la integral en el rectángulo grande. Eso es justo lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos esta igualdad y esto es bonito. Esta igualdad que obtenemos, bueno, esta aproximación. Ahí está. Esta aproximación nos va a ser muy útil. Nuestra primera aproximación a la integral de f sobre este rectángulo. Pero antes de continuar con las aproximaciones, vamos a interpretar bien esta primera aproximación, la que estoy señalando, la de arriba. Esta aproximación la podemos justificar de la siguiente forma. Voy a bajar y vamos a ver este dibujo. Aquí está. Chequen. Aquí tenemos la gráfica de f. Esta es la f, ¿no? Aquí dice gráfica de f. Este dibujito lo saqué del libro de Spivak, de cálculo en variedades. Y bueno, ahí está. Aquí está nuestra partición. TI en el A, B. Aquí está TI menos 1. Aquí está TI. A lo mejor no se ve muy bien. Déjenmelo. Le pongo I menos 1. Y este es TI, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionamos un punto intermedio. Ajá. En este punto intermedio, calculamos la integral de c en d de f de x, y, de y. Ajá. Esa área sería el área de esta figurita. O sea, este corte lo puse hasta acá. Y este es el área que estamos calculando. A esa es a la que yo llamo base intermedia. ¿Por qué? Porque depende del punto intermedio x, y que te tomas entre ti menos 1 y ti. Por eso tiene sentido llamarle a esta región la base intermedia. Seleccionas un punto intermedio entre ti menos 1 y ti y eso te determina
este corte. Ajá. Ahora, este dibujo, vamos a cortarlo. Y lo que vamos a hacer es construirnos este cilindro con base en la figura que estoy moviendo. Aquí tenemos a este. Vamos a colocarlo bien, ahí está. Y copiamos esta misma figura. Y con eso nos generamos esta figura cilíndrica, que esta no va a embonar bien en la gráfica de F, o sea, no es igual esa región, no es un cachito en la gráfica de F, no, porque lo que estás haciendo es tu base intermedia, la estás como proyectando. Ajá. Entonces te queda al final un sólido, bueno, un cilindro que se obtiene a partir de esta base intermedia. ¿Okay? Es, por ejemplo, tienes una circunferencia y tú sacas líneas de esa circunferencia ortogonales, te da un cilindro, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo, pero con esta figura. Ajá. No embona en la gráfica de F bien, o sea, no es un cacho en la gráfica de F, pero el dibujo nos hace ver que el volumen de esta figura que se obtiene, todo lo que está en rojo, debe de aproximar, que es justo la aproximación que tenemos aquí abajo, vamos a llamarle esta figura omega. A la figura que está en rojo, vamos a llamarle omega. ¿Okay? Esta figura aproxima, el volumen de esta figura omega, aproxima la integral de F sobre este rectángulo. Pero el volumen de omega, como es una figura cilíndrica, se obtiene a partir del área de la base intermedia multiplicada por la longitud o la altura. ¿Cuánto vale la altura? Vale ti menos 1. ¿Cuánto vale el área de la base intermedia? Vale la integral descende de f de x, y de y. Y entonces este argumento nos lleva a la igualdad que enuncié arriba. ¿Que cuál es en este caso? Esta. Que la integral de f sobre este rectángulo es igual a la integral descende de f de x, y de y multiplicado por ti menos 1. Ahora, todo esto fue válido en este intervalo ti menos 1, ti. Lo hacemos para todos los subintervalos y entonces obtenemos una aproximación para el área, bueno, para la integral de f sobre todo el rectángulo a, b cruz c, d, que es la aproximación que tenemos aquí arriba, esta. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, si hay dudas me pueden decir, ¿eh? Acuérdense, este es un razonamiento heurístico, no es del todo formal. Y lo informal, ¿en dónde está, por ejemplo? En esta aproximación. O sea, sí, efectivamente, parecía que aproxima, pero hay que justificar, ¿no? Se tendría que justificar esto, por ejemplo. Voy a bajar tantito. Ahora noten lo siguiente. Recordemos, por la manera en que denotamos las cosas, que phi de x es la integral descende de f de x, y de y. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? En vez de poner la integral descende de f de x, y de y, vamos a poner phi de, bueno, en vez de poner la integral descende de f de x, y de y, vamos a poner phi de x, y en nuestra aproximación. Y entonces, ¿qué nos queda? La suma es de i igual a 1 hasta n de phi de x, y multiplicado por ti menos 1. Eso, por lo que hicimos arriba, es una aproximación a la integral de f sobre el rectángulo a, b cruz c, d. Pero nota, y aquí está lo padre, que esta es una suma de Riemann de cálculo 2. Tenemos una suma de Riemann de cálculo 2. Un punto intermedio, en un punto intermedio evaluamos a nuestra función multiplicada por la longitud del subintervalo. Ajá. ¿Qué pasa cuando la norma de la partición tiende a 0? ¿Esto a dónde se aproxima? Se aproxima a la integral. Y entonces esa aproximación se tendría también que aproximar a la integral en dos variables. Y entonces deja de ser una aproximación, se convierte en una igualdad y lo que terminamos obteniendo es que la integral de phi de x de a b es igual a la integral de f de el rectángulo a, b cruz c, d. Pero ¿quién es phi? Hay que recordar quién es phi.
Phi de x es la integral de c en d de f de x, y de y. Sustituimos en esta igualdad, la que estoy señalando en este momento, sustituimos el valor de phi de x, ¿y qué nos queda? Bajo, dicho de otra forma, nos termina quedando la integral de a en b, de la integral de c en d, de f de x, y, de y, de x, y esto es igual a la integral de f sobre el rectángulo a, b, cruz c, d. ¿Ok? Y entonces se obtiene una igualdad bastante padre, o algo que nos va a ser útil, porque esta igualdad que nos está diciendo, que para obtener la integral de una función en dos variables, tienes que hacer lo siguiente. Primero integra respecto a la segunda variable. Integramos respecto de y la primera se mantiene fija. Y lo que obtengas, que va a depender de x, desde luego, lo integras después respecto de x. Y este numerito que se obtiene de hacer este proceso es la integral de f sobre el rectángulo a, b, cruz c, d. ¿Ok? Y entonces obtiene esa igualdad mediante un razonamiento heurístico. No es una prueba formal, pero nos lleva a algo que posiblemente sea verdad. ¿Va? Bajo tantito. Y bueno, en vez de trabajar con la phi, trabajamos con la función psi que se definió arriba y llegamos a esta otra igualdad. La integral de c en d, de la integral de a en b, de f de x, y, de x, de y, también es la integral de f sobre este rectángulo dos-dimensional. Aquí, ¿qué pasó? Pues que cambia el orden de integración. Eso es lo único que está cambiando. Primero integramos respecto de x y después integramos respecto de y. Y se puede obtener esta igualdad si en lugar de considerar la función phi, consideramos la función psi. ¿Quién era phi y quién era psi? Los tenemos acá arriba. Vamos a recordar rápidamente quién es phi, quién es psi. Aquí están. Son estas funciones. La phi de x es la integral de c en d, de f de x, y, de y. Y la psi de y es la integral de a en b, de f de x, y, de x. ¿Ok? O sea, en phi de x es una integral donde la x está fija y estás integrando respecto de y. Y psi de y es la integral de una función que está integrando respecto de x y la y está fija. ¿Ok? Entonces, si hacemos el razonamiento de abajo, pero ahora con la función psi, se obtendría la segunda igualdad que puse hasta abajo, que es esta. ¿Ok? Todo mediante un razonamiento heurístico. ¿Ok? Bueno, entonces, bajo, llegamos a esto y esto motiva pues a preguntarnos lo siguiente. Chequen, vamos a leer. Este razonamiento heurístico nos motiva a preguntarnos lo siguiente. Dos puntos. Sea R un rectángulo n-dimensional. Sea f una función del rectángulo R, subconjunto de Rn en R. Una función Darboux integrable sobre ese rectángulo. La pregunta es la siguiente. ¿Será verdad que la integral de f sobre el rectángulo R es igual a la integral de, vamos a leerlo de adentro hacia afuera, de A1 a B1 de f integrado respecto a x1, después de A2 a B2 de f respecto de x2, así hasta la integral de AN a BN de f integrado respecto de xn, o sea, verdad que esta integración iterada. ¿Por qué iterada? Porque primero integramos respecto de x1, después respecto de x2, de x3, así hasta respecto de xn. ¿Será verdad que estas n integrales, al hacerlas en este orden, nos da la integral de f sobre el rectángulo R? Bueno, esa es la pregunta. ¿Y cómo se obtiene esta integral? La iterada, pues, primer paso, integra respecto de x1. Todas las demás variables están fijas. Paso 2, integra respecto de x2. Todas las variables están fijas. x1 ya desapareció porque ya integraste respecto de x1.
En el paso 3, pues se integra respecto de x3, x1 y x2 desaparecieron porque ya integraste respecto de ellas, pero todas las demás, xn menos 1 hasta x3, se mantienen fijas, así hasta el paso n, que es integrar respecto de xn. ¿Va? Bueno, la pregunta es si esta igualdad es verdad. Y la respuesta que podría hacernos creer que todo lo que hemos hecho no ha sido útil es que no se vale esa igualdad. Veamos que la igualdad es falsa incluso en dimensión 2. A lo mejor uno podría pensar que en dimensiones muy grandes. No, a partir de dimensión 2 se puede dar un ejemplo en el cual no tiene sentido hablar de la integral iterada. ¿Ok? Vamos a dar el ejemplo. Vamos a dar un ejemplo en donde ni siquiera tiene sentido hablar de la integración iterada, porque va a ocurrir que una de las integrales iteradas no va a existir. Por ejemplo, si aparece una función de Dirichlet, que apareciera la función de Dirichlet, pues dejaría de existir la integral iterada, por ejemplo. Vamos a formalizar esto que acabo de decir. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a considerar la función f que va del 0,1, cruz 0,1 a los reales. ¿Qué es lo que hace esta función? Que a cada x, y lo manda 1 entre q más 1 entre s, si x es de la forma p entre q y y es de la forma r entre s, ambas fracciones irreducibles. O sea, si ambas entradas son racionales, toma su expresión irreducible, ¿ok? En ambas componentes. Y quédate con el denominador. 1 entre el denominador de x más 1 entre el denominador de y. Y ese es f de x, y. Pero en caso de que ambas componentes no sean racionales, entonces mándalo a 0. En cualquier otro caso, manda esto a 0. ¿Ok? Esta función nosotros probamos en su momento que es una función de árbol integrable sobre el 0,1 cruz 0,1 y que su integral vale 0. Esta la probamos porque la vimos como la suma de dos funciones de árbol integrables. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, un poquito, vamos así, y vamos a notar lo siguiente, chequen. Vamos a fijar un y0 en el 0,1 intersección los irracionales. Vamos a fijar la segunda componente. Pregunta, ¿cuánto vale f de x, y0? ¿Cuánto va a valer f de x, y0? Estamos de acuerdo que vale 0, porque la segunda componente, que es y0, estamos diciendo que es un irracional, ¿ok? Y cuando la segunda componente es un irracional, esta función vale 0. Entonces, sea cual sea la x, estamos de acuerdo. Entonces, ¿esta función cuál es? Es la función constante 0. Pregunta, ¿esa función respecto de x es integrable? Por supuesto, porque es la constante 0. Entonces existe la integral de a en b de f de x, y0 de x. ¿Ok? Bien. Entonces, para y0, un irracional del 0,1, existe esta integral. ¿Va? Punto 2. Ahora, tomemos un y0 racional del 0,1. Ahora, si tomamos un y0 en el 0,1 intersecciones racionales, pues y0 tiene que ser de la forma r0 entre s0, una fracción, bueno, podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Como una fracción irreducible, ¿ok? Pregunta, ¿cuánto va a valer f de x, y0? Pues hay dos casos a considerar y aquí sí depende de la x que agarremos. Si la x es un racional, consideramos su fracción irreducible y esto nos va a dar 1 entre q más 1 entre S0. En el caso en que x es una fracción irreducible. Y en cualquier otro caso, o sea, x un irracional, pues obtenemos que esto vale 0. ¿Ok? Bueno, es fácil verificar y es algo que dejo como un ejercicio para ustedes. Piensen que 1 entre S0 es un valor fijo. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría pensar, esa es la función de Tomai, pero no es verdad. Esa no es la función de Tomai. Para hacer la función de Tomai, la cual sí es integrable, tendría que no tener a S0.
Tendríamos que quitarle este. Así sí sería la función de Tomai, pero no es la función de Tomai. Está sumada, está subida S0 unidades, ¿ok? Solo en los racionales, únicamente en los racionales está subida 1 entre S0 unidades. Y ese subir 1 entre S0 unidades a la función en los racionales, a esta función f en los puntos racionales, hace que esta función f, su conjunto de discontinuidades, sea todo el 0,1. ¿Ah? Por teorema de Lebesgue, sabemos que este conjunto no es de medida 0. Y el teorema de Lebesgue nos dice que si las discontinuidades no tienen medida 0, entonces la función no va a ser Darboux integrable. Y fíjense lo que acaba de pasar. Esta integral, la integral de a en b, de f de x, y0 de x, no existe. No tiene sentido hablar de esta integral. Ajá. Y entonces, no tiene sentido en general, para cualquier punto en general, no tiene sentido hablar de esta integración iterada. ¿Por qué? Porque para todos los y racionales del 0,1, esta integral no está definida. Y entonces mucho menos va a tener sentido preguntarnos si esta igualdad se cumple. ¿Por qué? Porque si esto no existe, en general, esta integración iterada, pues mucho menos va a tener sentido hablar de esta igualdad. Para que hablemos de esta igualdad, tendrían que existir los objetos de tanto el de la izquierda como el de la derecha, del símbolo de igualdad, ¿no? Pero el de la izquierda no existe en general, ¿ok? Y entonces nos metemos en un problema, que todo lo que hicimos pareciera que no se cumple. Ajá. Que esa fórmula que obtuvimos mediante nuestro razonamiento heurístico, pues parecía que no se vale, y entonces pues fallamos, ¿no? Pero no es verdad, eso no es verdad. Voy a bajar tantito. Sin embargo, bueno, aquí pues no todo está perdido, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos dos puntitos que están aquí, nos dicen, son las cosas que vamos a hacer a continuación. Primer paso. Vamos a ver que hay una versión más débil de la igualdad de arriba. Por la igualdad de arriba me refiero a esta, que sí se satisface para cualquier función Darboux integrable. Esto que estoy diciendo aquí es el teorema de Fubini. ¿Ah? Y dos, nos vamos a preguntar bajo qué condiciones, ok, no se cumple en general, va, esta igualdad que estoy señalando, pero bajo qué condiciones sí se satisface esta igualdad. Esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Por ejemplo, medida cero no implica contenido cero, es un hecho, pero nos preguntamos bajo qué condiciones sí son equivalentes. Aquí también estamos haciendo algo parecido. La igualdad no es válida en general, pero bajo qué condiciones esta igualdad sí es verdadera. Y vamos a ver que si le pedimos a la f ser una función continua, entonces esta igualdad sí se cumple. Para una Darboux integrable no. ¿Por qué? Pues por ejemplo esta función, esta, puede subir, esta es una Darboux integrable, pero no es continua en todos sus puntos, estamos de acuerdo. Y ahí está el problema, que este es solo Darboux integrable más no continua. Vamos a ver que cualquier continua, para cualquier continua, sí se va a valer la igualdad de aquí abajo. ¿Ok? Vamos a ver que esta igualdad para una continua sí se va a valer. Y que para una Darboux integrable en general, sí vamos a tener una fórmula un poquito más débil, pero vamos a obtener, de todo lo que hicimos, sí vamos a obtener buenos resultados, ¿ok? No a lo mejor lo que queríamos o lo que pensábamos que iba a pasar, pero sí vamos a obtener versiones más débiles de lo que hicimos, ¿ok? ¿Sí está bien? Bueno, ahorita viene una parte muy complicada, ¿eh? Esto estuvo más o menos pesado, es un hecho. Hay nueva anotación, efectivamente, pero lo que sigue está bastante pesado por la anotación, pero vamos a hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? La verdad, o sea, sí es algo complicado lo que viene, hay que entender bien la anotación para saber qué es lo que se hace, pero justo es eso, la anotación, porque realmente los argumentos son bastante sencillos, pero la anotación puede hacer que pareciera algo muy complicado.
¿Va? Bueno, pues pasamos. Ya las formalidades. Vamos a generalizar. ¿Ok? Esto sigue siendo sencillo, esta parte. Lo complicado va a ser teorema de Fubini, la demostración del teorema de Fubini, que estamos a nada de llegar a eso. Va. Definición 1. ¿Qué vamos a generalizar? El concepto de X sección y Y sección, pero para más variables. ¿Ok? Primer definición en su máxima generalidad. Sea A un subconjunto de Rn y B un subconjunto de Rm. Tomemos una función f que va de A cruz B, subconjunto de Rn, cruz Rm, hacia los reales. Vamos a hacer lo siguiente. Para cada x0 en A, definimos la x sección de f como f sub x0, esa función de dónde a dónde va. Va del conjunto B, subconjunto de Rm, en R. ¿Qué es lo que hace? Pues a cada punto y lo manda a f de x0, y. ¿Qué es constante? ¿Qué es variable? Pues la x0 que tomamos aquí está fija. ¿Ah? Lo que es variable en esta función, la f sub x0, es la y. La y es tu variable. ¿La y dónde vive? La y vive en B. Ajá. Y B es un subconjunto de Rm. Entonces tenemos que f sub x0 es una función de m variables, m de mamá, hacia los reales, que a cada y lo manda a f de x0, y. ¿Y qué más? Bueno, esta es una función, la x sección. La y sección, para cada y0 en B, definimos la y sección de f como f sub y0, ¿cómo se define esta función? Esta va de A, subconjunto de Rn, me confundí, hay que ponerle Rn, hacia los reales, tal que a cada punto X lo mandamos a f de x, y0. ¿Qué es variable? ¿Qué es constante? Pues x es la variable y lo que está fijo o es constante es y0. ¿Okay? Es el y0 que nos tomamos en el conjunto B. ¿Ok? Entonces, estamos generalizando el concepto de X sección y Y sección que definimos al principio de la clase. Ya no lo estamos haciendo solo para una función de R2 en R. Ya estamos trabajando con una función de Rn más M. ¿Ok? Bueno, bajo tantito y viene un teorema. En este teorema, el inciso A yo lo voy a hacer, el inciso B se queda como un ejercicio. Si no lo logran hacer, lo podemos probar después. De hecho, hasta dejé el espacio, por si acaso quieren que lo prueben en algún momento. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Sea A subconjunto de Rn y B subconjunto de Rm. Y supongamos que tenemos una función f que va de A cruz B subconjunto de Rn cruz Rm hacia los reales. Inciso A, si f está acotada, la f pensada de Rn más m en R, si esta f está acotada, entonces para todo x0 en A y para todo y0 en B, sus secciones, la x sección y la y sección, van a estar acotadas, van a ser funciones acotadas. ¿Ok? Ese es el inciso A. O sea, si tu función global está acotada, las secciones también van a estar acotadas. ¿Ok? Esa es una. La otra, inciso B, si f es continua en A cruz B, entonces para todo x0 en A y para todo y0 en B, las secciones también van a ser funciones continuas. ¿En qué dominios? Pues en B y en A respectivamente. Recuerden que los dominios de la X sección y la Y sección no tienen por qué ser iguales. Es lo que dijo hace rato el compañero, ¿no? ¿Por qué eran diferentes los intervalos? Pues porque un rectángulo n-dimensional, los intervalos factor no tienen por qué ser iguales. En particular, este B y este conjunto A no tienen por qué coincidir. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hacer la prueba del inciso A y el inciso B se queda como un ejercicio para ustedes. Bastante sencillo. Aquí el truco, por ejemplo, en el inciso B, como un hint, es ver a f, x0, como la composición de dos funciones. Por ejemplo,
ver a fx0 como la composición de f con la función inclusión. ¿Cuál es la función inclusión? La que a cada x, y lo manda a este x0, y. Esta función, ¿de dónde a dónde va? Esta función, perdón. Así sería, es la función inclusión. Entonces es a cada y en b, lo vamos a mandar a x0, y. Esta función es continua, es algo que ustedes pueden verificar. Y entonces aquí a esta composición, pues nos va a arrojar una continua, pero esta composición se puede verificar que es f sub x0. Y x0 se le conoce como la función inclusión. Prueben que es continua. Después tenemos a la f, que es continua. Composición de continuas es continua. Esta composición es f sub x0, se puede verificar la igualdad y se concluye que f sub x0 es efectivamente una función continua. ¿Ok? Esto lo dejo marcado como el hint y ya. ¿Va? Bueno, vamos a hacer el inciso A. Por hipótesis, nosotros, ¿qué tenemos? Por hipótesis, existe una constante m con la propiedad que para cualesquiera x, y en A cruz B se tiene que el valor absoluto de f de x, y es menor o igual a m. ¿Ok? Bueno, en particular, tenemos que para todo y que pertenece en B, el valor absoluto de f de x0, y es menor o igual a m, y para todo x en A, el valor absoluto de f de x, y0 es menor o igual a m. ¿Qué es lo que hicimos en el segundo renglón? Pues fijar x0, fijar la primer componente y fijar la segunda componente. Eso es lo que se está haciendo. Pero, ¿quién es f de x0, y, por ejemplo? Es f sub x0, ¿verdad? Evaluado en y. Es la x sección. Ajá. Y entonces tenemos que para todo y en b, la x sección de f de y es menor o igual a m. Y para todo x en a, la y sección de f evaluada en x es menor o igual a m. O sea, tú seccionas a tu función y sigues estando acotada por la constante m. Y esta, lo que está en el penúltimo renglón, nos está diciendo que f sub x0 y f sub y0 son funciones acotadas. ¿Ok? Bueno, y ahí está la prueba, bastante sencilla, aunque estemos en una dimensión extraña, ¿no? En Rn, cruz Rm, en dimensión n más n, ¿no? Bueno, ahí está la prueba. El inciso B, ustedes háganlo como ejercicio. Ya les di el hint de cómo se tiene que hacer y cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Porque lo que viene va a estar bastante complicado. La anotación es difícil. Y bueno. Definición 2. Aquí ya empieza a complicarse la situación. Ahí va. Vamos a generalizar la definición de la función phi y la función psi que definimos arriba para dos variables. Vamos a generalizarlo y no solo va a haber una phi, va a haber dos phis y no va a haber solo una psi, va a haber dos psi que vamos a utilizar en el teorema de Fubini. ¿Ok? Vamos a leer. Sea A subconjunto de Rn, ahora sí esto ya es un rectángulo n dimensional. A va a ser un rectángulo n dimensional. Y B, subconjunto de Rm, es un rectángulo m dimensional. Sea F, que va de A cruz B, subconjunto de Rn cruz Rm, en R, una función acotada. Esta condición es importantísima. Ahorita voy a decir por qué. Esta es una función acotada. Definimos a phi1. ¿Qué es lo que hace phi1? Pues a cada punto x del conjunto A lo vamos a mandar a la integral inferior de B de la x sección de f evaluada en y de y. ¿Ok? O sea, estamos integrando respecto a y. Respecto a y, ¿dónde vive? Y vive en Rm, ¿no? Bueno, en el conjunto B. ¿Ok? Entonces estamos haciendo la integral inferior sobre la región B. ¿De qué función? De la x sección de f en y de y. ¿Ok? Y definimos a phi2, que va de A
subconjunto de Rn en R, fíjense que es el mismo dominio, pero ahora a cada punto X le asignamos la integral superior sobre la región B de la X sección de F en Y de Y. ¿Ok? En una fue la integral inferior y en otra fue la integral superior. Pero en ambos casos se integró respecto a Y, respecto a las últimas m variables. ¿Ok? Y algo similar hacemos con la psi. Definimos a psi 1, ¿cuál es su dominio? B, subconjunto de Rm en R, ¿qué es lo que hace? A cada punto Y le asignamos la integral inferior de sobre la región A de la Y sección de F de X, ¿no? Estamos integrando respecto a la variable X. Y psi 2 va de B, subconjunto de Rm en R, y a cada punto Y de B le vamos a asignar ahora la integral superior sobre la región A de la Y sección de F, y todo está integrado respecto de X, respecto de las primeras N variables. ¿Ok? Entonces, fíjense en qué cambió la phi, estas nuevas phis, las phi-is, bueno, phi 1, phi 2, psi 1, psi 2, respecto a la phi y la psi que definimos al principio de la clase. Que aquí estamos trabajando con integrales inferiores y superiores. ¿Por qué? Porque no sabemos si las secciones son funciones Darboux integrables. No lo sabemos. Pero noten lo siguiente. Y bueno, a lo mejor alguien se puede preguntar, ¿y cómo sabes que esta integral inferior existe? Porque podría no existir. ¿Ok? ¿Y por qué existe esta integral superior? Y lo mismo para esta integral inferior sobre A y esta integral superior sobre A. ¿Cómo sabemos que existe esa integral inferior y esa integral superior? Ah, la clave está en que nuestra función f está acotada por hipótesis. Y por lo que probamos arriba, si tu f está acotada, cada sección también es una función acotada. Y al principio ya no de la clase, del curso, vimos que basta con que tu función esté acotada para que exista la integral inferior y la integral superior. Una cosa es que la función sea Darboux integrable y otra muy distinta, que exista la integral inferior y la integral superior. La integral inferior y la superior siempre existen, siempre y cuando la f esté acotada. Y que sea Darboux integrable, pues significa que la integral inferior y la integral superior son iguales. ¿Ok? Pero con que sea acotada la función, estas integrales deben de existir, la inferior y la superior. Bajo, y eso que dije es la observación 1, de lo que tengo escrito aquí. Para cada i igual a 1 hasta 2, phi i y psi i están bien definidas. ¿Por qué? Porque como f está acotada, entonces para cada x en A y para cada y en B, tenemos que f sub x y f sub y son funciones acotadas. Eso por el teorema anterior. Ajá. Y entonces tenemos que esta integral inferior, esta integral superior, esta otra integral inferior y esta otra integral superior, todas deben de existir. Porque la integral inferior y la superior existen de una función f, siempre y cuando la función esté acotada. ¿Ok? Y entonces, dicho de otra forma, pues esta primera integral inferior es phi 1, esta otra integral es phi 2, esta otra integral inferior es psi 1 y esta integral superior es psi 2. Todas estos valores existen. ¿Ok? Bueno, ahí está. ¿Y qué más? Entonces ya tenemos estas funciones. No son integrales, tal cual, son integrales inferiores y superiores de secciones. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, lo que sigue, si no mal me equivoco, es ya enunciar y demostrar el teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos habla de una integración iterada. Hay un detalle que no podemos asegurar que podamos hablar de integral, una integral, tal cual. Vamos a poder hablar de integral inferior e integral superior. Y vamos a obtener una fórmula para calcular la integral de una función en varias variables, pero en términos de una integral inferior o una integral superior y una integral de las usuales. ¿Ok?
no vamos a poder usar puras integrales, ¿ah? Que es el problema de hace rato, ¿no? Vimos que en general no se vale que la integral de f sea igual a las integrales iteradas. En general no se vale. En su máxima generalidad no es válido. Pero bajo ciertas condiciones sí, y eso también lo afirma el teorema de Fubini. Vamos a bajar. Y ya con todo esto, podemos enunciar y demostrar el teorema de Fubini. Vamos a enunciarlo y vamos a hacer su demostración. Ahí va. Teorema de Fubini. Vamos a ver qué es lo que dice. Sea A, subconjunto de Rn, un rectángulo n-dimensional. Y sea B, subconjunto de Rm, un rectángulo m-dimensional. ¿Ok? O sea, tenemos dos rectángulos. Un rectángulo n-dimensional A y un rectángulo m-dimensional B. Vamos a considerar las siguientes funciones. La phi1, que es la función de hace rato, la que acabamos de definir, que cada x lo manda a la integral inferior en b de f sub x en y de y, a phi2, que ya sabemos quién es, la integral superior, sobre b de f sub x de y, psi1, que a cada y lo manda a la integral inferior sobre a de f sub y de x, y psi2, que a cada y en b lo manda a la integral superior sobre a de f sub y de x. Consideremos estas cuatro funciones que definimos arriba. Entonces, Fubini dice lo siguiente. Esas cuatro funciones, estamos de acuerdo que están definidas en rectángulos. En rectángulo n-dimensional y en un rectángulo m-dimensional respectivamente. Bueno, lo que afirma Fubini es lo siguiente. Inciso A. Para cada i igual a 1 hasta 2, phi i y psi i son darbointegrables sobre b y a respectivamente. ¿Ok? Las phi i son darbointegrables sobre a y las psi i son darbointegrables sobre b. La que estoy señalando es integrable sobre a y esta otra que estoy señalando es darbointegrable sobre b. ¿Ok? Bueno, esa es la primera afirmación del teorema de Fubini. La segunda afirmación es que la integral sobre a de phi1 de x es igual a la integral de f sobre el rectángulo n más m dimensional a cruz b. ¿Quién es phi1 de x? Pues tenemos acá arriba su regla de correspondencia. Sabemos que eso es la integral inferior sobre b de f sub x de y, o dicho de otra forma, es la integral inferior sobre b de f de x, y de x. Esta igualdad es consecuencia de la definición de phi1. Recuerden quién es phi1. Ajá. Tenemos que la integral sobre b de psi1 de y es la integral de f sobre a cruz b, y esto lo podríamos ver como la integral inferior sobre a y después la integral sobre b de f de x, y de x de y. ¿Ok? Bajo. Y tenemos también estas dos igualdades. La integral de phi2 de x sobre a es igual a la integral de f sobre a cruz b, y la integral sobre b de psi2 de y es la integral de f sobre a cruz b. Si sustituimos el valor de phi1, phi2, psi1, psi2, nos terminan quedando integrales iteradas, donde una de ellas o es una integral inferior o es una integral superior, ¿ok? Pero ahí aparece una versión más débil de la fórmula que propusimos arriba. A lo mejor no son integrales tal cual, pero sí integrales inferiores y superiores. Eso es lo que dice Fubini. Es la fórmula débil de la que hablamos arriba. ¿Ok? Bajo. Eso para una f Darboux integrable sobre el rectángulo a, b, cruz c, d. Subo. Bajo, digo. Y otra cosa más. Si la f es continua, entonces phi1 y phi2 van a coincidir. Psi1 y psi2 van a coincidir. Y además, en ese caso, en el caso en que la f es una función continua,
ocurre que ahí sí hablamos de integrales iteradas. La integral de f de x, y de y sobre la región B, y después y eso integrado sobre la región A, y integrado sobre la región A, y esa integración se hace respecto a la variable x, nos da la integral de f sobre a cruz b, y que podemos intercambiar el orden, es lo que dice la segunda igualdad. Primero integra sobre la región A, después sobre la región B, a la función f, y por lo tanto primero respecto a la variable x, y después respecto a la variable y. En el caso en que f es continua, sí se vale hacer integración iterada, ¿ok? Eso es lo que está diciendo el inciso C. Y aquí me faltó una hipótesis muy importante, tanto para el inciso A como para el inciso B. La F es una función de dónde a dónde. Va de A cruz B, subconjunto de Rn cruz Rm, hacia los reales, la cual debe de ser Darboux integrable. Sobre A cruz B. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos dos rectángulos, bueno, tenemos un rectángulo A, n-dimensional, un rectángulo B, m-dimensional. Disponemos de una función f que va de A cruz B, subconjunto de Rn cruz Rm, hacia los reales. Esa función, por hipótesis, va a ser Darboux integrable sobre este rectangulote, que es de dimensión n más m. Definimos nuestras funciones phi1, phi2, psi1, psi2, y todo lo que dijimos, ¿no? Las phi, la psi van a ser Darboux integrables. El inciso B nos dice que se cumplen estas igualdades, que nos habla de una integración integrada parcial, porque aquí hay integrales inferiores y superiores, es una integración iterada parcial, pero que bajo el supuesto de que la f es continua, esas integrales iteradas parciales ya se vuelven, en verdad, unas integrales, se vuelve una integración iterada. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de una integración, tal cual, ¿no? Una integral. Y aquí otra integral. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Si hay dudas, díganme. Este es un buen momento para que me digan sus dudas porque, como les dije, la prueba involucra mucha notación. Desde la enunciación del teorema hay bastante notación. Se tiene que hacer en su máxima generalidad porque las cosas se tienen que hacer, pues, como debe, o sea, digamos, lo mejor posible, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor posible. Ya lo hicimos en un caso particular, ya hablamos de Fubini en un caso particular de 2 dimensiones, pero la prueba se tiene que hacer lo más general posible, ¿no? Que es de esta manera. Esta prueba que voy a hacer la saqué del libro de Spivak, de cálculo en variedades. Hay otra versión que aparece en el libro de Javier Páez y que posiblemente también vamos a hacerla. Otra versión del teorema de Fubini, ¿ok? Al final son equivalentes, eso es un hecho. Pero esta es una versión, después vemos la otra, y bueno. La prueba Spivak la hace en una página y es bastante cortita, pareciera. Pero hay demasiados pasos que se brincan, ¿ok? Aquí la vamos a hacer lo más, sin brincarnos ningún paso, ¿ok? Con mucho cuidado y cualquier duda que haya me pueden decir, ¿va? Entonces, pues vamos a la prueba, la cual sí es pesada y ya. Aquí está. Todo está dividido por pasos. Hay un total, ¿cuáles son los pasos? Pues este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si no mal me equivoco, al final terminaron siendo 15 pasos, ¿ok? Entonces se viene algo pesado, ¿va? Ahí va. Vamos a empezar. Todo esto es para el inciso A, ¿ok? El inciso B y el inciso C son muy fáciles, consecuencia del inciso A. O sea, el objetivo, lo más complicado, es probar que las funciones phi i y psi i son Darboux integrables, ¿ok? Eso es lo más complicado. Ahora, otra cosa más. Nosotros solo vamos a probar que la función phi1 y la función phi2 son Darboux integrables sobre A, ¿ok? La función psi1 y psi2, esas ustedes las hacen como un ejercicio. Es muy parecido, el razonamiento es prácticamente análogo, solo hay algunos detalles, pero bueno, hacer la prueba sería, o sea, otro ratote más. Si lo hacemos también para psi1 y psi2, sería
si ahorita nos va a llevar un buen rato, sería duplicar el tiempo, ¿va? Recuerden quién es phi1 y phi2. Hay que recordarlo, para tener claro lo que se está haciendo. Aquí está phi1. Tomas X, Y está fijo, no, perdón. Tomas X y calculas la integral inferior sobre B de f sub X de Y. ¿Ok? O sea, tomas la X sección, ajá, e integras respecto a Y, respecto a las últimas m variables. Y la phi2, lo que hace es, tomas un punto X y calculas la integral superior sobre B de la X sección de F, e integras respecto de Y. ¿Ok? Haces la integración respecto de Y. Ese es phi1 y ese es phi2. Estas son las funciones con las cuales vamos a trabajar. Para psi1 y para psi2, ustedes hacen la prueba como un ejercicio. ¿Ok? Bajo y comenzamos la prueba. Demostración. Va. Consideremos los siguientes objetos y afirmaciones. Y aquí se vienen un montón de afirmaciones que se van a justificar, desde luego, y, bueno, probar. Y bueno, ahí va. Punto 1. Sea P sub A una partición de A. Esto es notación, ¿no? Estamos definiendo un objeto. Sea P sub A una partición de A. Sea P sub B una partición de B. Ese es el punto 2. Sea P sub A cruz B igual a P sub A cruz P sub B. Es claro que P sub A cruz B es una partición de A cruz B. O sea, P sub A cruz B se está definiendo como el producto cartesiano de P sub A con P sub B. Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué eso es una partición en A cruz B? Bueno, la clave está en recordar la definición de partición de un rectángulo n-dimensional. ¿Cómo se define una partición en un rectángulo n-dimensional? Como el producto cartesiano de particiones en cada intervalo factor. ¿Ok? Entonces, P sub A está conformada por n particiones factor. P sub B está conformada por m particiones factor. Al hacer el producto cartesiano, este objeto está conformado por n más m particiones factor. O sea, realmente P sub A cruz B es una partición de A cruz B. Y una observación que ya no puse aquí en los puntitos, pero que está en este recuadro verde. Toda partición en A cruz B es de la forma P sub A cruz P sub B, con P sub A una partición de A y P sub B una partición de B. ¿Ok? O sea, si tú tomas una partición en A cruz B, la puedes ver como una partición, el producto cartesiano de una partición en A, cruz el producto cartesiano de una partición en B. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos en el punto 3. Estamos definiendo ciertos objetos y haciendo algunas observaciones. Aquí viene una observación bastante importante, muy, muy importante. Si S es un subrectángulo inducido por P sub A cruz P, entonces ese subrectángulo se tiene que ver como S sub A cruz S sub B. ¿Dónde? ¿Quién es S sub A? Es un subrectángulo inducido por P sub A y S sub B es un subrectángulo inducido por P sub B. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Sí, ¿por qué uso esta notación? Otra cosita más aquí. ¿Por qué la notación ahorita, por qué no enumeramos los rectángulos, por ejemplo? Porque se complicaría demasiado. Estás trabajando con dos rectángulos n-dimensionales. Tendríamos que trabajar con los rectángulos inducidos por la partición P sub A, los rectángulos inducidos por la partición P sub B. La notación se complicaría bastante. Entonces, lo mejor realmente es trabajar con esta notación. Más adelante trabajaremos con una suma doble y si enumerábamos a todos los rectángulos inducidos por P sub A y todos los rectángulos inducidos por P sub B, se complica demasiado la notación. O sea, haríamos una notación todavía más compleja de lo que ya es. ¿Ok? Pero vamos a interpretar el punto 4. Fíjense, aquí tenemos a Rn. Vamos a pensar a Rn como el eje horizontal y a Rm como el eje vertical. Ahora, tenemos dos rectángulos
involucrados en la prueba. El rectángulo n-dimensional A y el rectángulo m-dimensional B, ¿ok? En el rectángulo n-dimensional A tenemos la partición P sub A, que nos genera estos puntitos. Podríamos verlo de esa manera. S sub A es uno de los rectángulos inducidos por la partición P sub A. Ahora, lo mismo pasa en B. Tú tienes una partición P sub B y tienes a los rectángulos inducidos por la partición P sub B. Pues te agarras uno de esos subrectángulos. Tienes a S sub A, tienes a S sub B, haces el producto cartesiano y esto te arroja un subrectángulo, que sería este, inducido por la partición P sub A cruz P sub B. Estos puntitos que aparecen aquí son los puntos inducidos por la partición P sub A cruz P sub B. ¿Ok? Estos puntos de aquí ya son puntos de la partición del rectángulo S. Estos son puntos de la partición del rectángulo S. El rectángulo S sería este, que voy a marcar. A ver, vamos a dibujarlo. Ahí está. Lo vamos a poner de color azul. Este es nuestro rectángulo S. ¿Okay? El rectángulo S se obtiene de hacer el producto cartesiano de A con B. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que está diciendo el punto 4 es que cualquier rectangulito en S, cualquier rectangulito inducido por la partición P sub A cruz P sub B, se puede ver como el producto cartesiano de un rectangulito inducido por la partición P sub A cruz un rectangulito inducido por la partición P sub B. O sea, en este caso es S sub A cruz S sub B, como se indica aquí, en lo que estoy señalando. ¿Ok? Bueno, punto 4. Bajamos. Punto 5, más notación que vamos a ocupar. Para cada S subrectángulo inducido por la partición P sub A cruz B, definimos a MSF como el ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece en S. ¿Okay? Ese numerito ya lo conocemos, es el ínfimo de la función en el subrectángulo inducido por la partición. Aquí está tu rectángulo, lo particionas, le tomas uno de los subrectangulitos y ahí calculas el ínfimo de la función. Y también vamos a definir el supremo de la función. ¿Cómo lo vamos a anotar? Con M mayúscula, y para que no se confunda entre la M mayúscula y minúscula, le pongo siempre un gorrito. M mayúscula es, bueno, S de F, es el supremo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y pertenecen al rectángulo S. ¿Ok? Más notación. Ahora, una observación bastante importante. S es un subrectángulo inducido por la partición P sub A cruz B. ¿Ok? S es un subrectángulo inducido por la partición P sub A cruz B. Entonces, S se debe ver como S sub A cruz S sub B. Para algún S sub A rectángulo inducido por P sub A y para algún S sub B subrectángulo inducido por la partición P sub B. O sea, un rectángulo inducido por la partición grandota se puede ver como el producto cartesiano de rectángulos inducidos por las particiones factor, ¿no? La P sub A y la P sub B. Eso es lo que estamos diciendo y eso nosotros ya lo sabemos. Podemos verlo de esta manera. Y entonces, este ínfimo de aquí arriba, que es este ínfimo también de aquí abajo, se puede calcular de la siguiente manera. Como el ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenecen S sub A cruz S sub B. Y MSF mayúscula se puede ver como el supremo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece al rectángulo S sub A cruz S sub B.
¿Ok? Bueno, punto 6. De ahí sí ya verificamos el punto 6. Punto 7. Aquí ya viene una afirmación que se tiene que probar. Hasta ahorita hemos introducido notación. Notación, notación, notación. Ahora vamos a probar algo. Para cada X en S sub A fijo, nota lo siguiente. El conjunto de los F sub XY, tal que Y pertenece en S sub B, este conjunto de imágenes de la X sección, observa que es un subconjunto del conjunto de los F de X, Y, tal que X, Y pertenece en S sub A cruz S sub B. A lo mejor aquí conviene ponerle aquí un X0. Aquí un X0. X0 es el que está fijo. Ajá. Y la X, ahí sí le estamos dejando correr libremente. ¿Ok? Estamos de acuerdo que este conjunto, el de la izquierda, se queda contenido en el conjunto de la derecha. ¿Ok? Tenemos esa contención. ¿Por qué? Porque en el conjunto de la izquierda estamos exigiendo que la primer componente sea X0. Se fijó X0. Ajá. Estamos exigiendo que la primer componente sea X0. Pero en el conjunto de la derecha no. Existe la posibilidad de que la primer componente sea X0, sí, pero puede tomar otros valores, todos los valores que estén en S sub A. Entonces, ¿qué conjunto es más grande? Pues el conjunto de la derecha. Y por cálculo 1, y es lo que les digo, los argumentos, realmente la teoría que se tiene que ocupar es muy simple. Por cálculo 1, ¿cuál tiene un mayor supremo? ¿El conjunto de la izquierda o el de la derecha? Pues el de la derecha tiene un supremo más grande, porque sabemos que si es un conjunto A subconjunto de B, el supremo de B es mayor o igual al supremo de A. ¿Okay? En nuestro caso, obtenemos que M mayúscula SB de F sub X es menor o igual a M mayúscula de S sub A cruz S sub B de F. Acuérdense que M mayúscula es un supremo. Es el supremo de este conjunto. Y bueno, este también sería otro, a este también le calculamos el supremo. Entonces tiene esta desigualdad. Cuando calculamos el ínfimo de estos dos conjuntos, ¿qué va a pasar? ¿Cuál tiene el ínfimo más pequeño y cuál tiene el ínfimo más grande? El que tiene el ínfimo más pequeño es el del conjunto de la derecha. Ajá. Otra vez, cálculo 1. Si A es un subconjunto de B, el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A. Entonces tenemos que M minúscula de S sub A cruz S sub B de F es menor o igual a M minúscula de MSB F sub X, de la X sección de F. ¿Ok? Y entonces tenemos estas dos desigualdades que van a ser van a ser muy importantes. Y esto es válido para cada X0 fijo. ¿Ok? Bajo. Y bueno, ahí ya probamos algo aquí, ¿no? Estas dos desigualdades. Y ahora viene otra prueba, que es una cuentita. Realmente es entender bien lo que es una suma inferior y lo que es una suma superior. ¿Va? Ahí va, chequen. Notemos que la suma inferior de F respecto a la partición P sub A cruz B, esto, por definición, ¿quién es? Es la suma, y aquí vamos a usar una notación especial por lo pesada por lo pesado que es la notación, tenemos que hacerlo lo más simple posible. Entonces, lo que vamos a hacer es nada más poner una S abajo. Ya sabemos quién es un ínfimo. Es MSF por la medida del rectángulo S. ¿Esto qué denota? Es la suma, esta suma corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub A cruz B. Todos los subrectángulos S. Vamos a agregar algo aquí. Sobre todos los subrectángulos S inducidos por la partición P sub A cruz B. Entonces, esta notación, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a calcular todos estos productos MSF por la medida del rectángulo S, donde S va a correr, ese es cualquier subrectángulo inducido por la partición P sub A cruz B.
sea, considera todos los subrectángulos inducidos por P sub A cruz B, calcula todos estos productos, MSF por la medida de S, y haz la suma de todos esos productos. Esa es la suma inferior. Eso por definición es la suma inferior, pero estamos usando otra notación a la que usualmente ocupábamos. ¿Por qué? Porque usamos la notación usual, tendríamos todavía más notación y haría más complicada la prueba. Ahora, nota lo siguiente. S se puede ver como S sub A cruz S sub B. Entonces, esta suma la podemos ver como la suma de S sub A cruz S sub B, de MS sub A cruz S sub B, de F por la medida de S sub A cruz S sub B. ¿Ok? Ahora, esta es una medida en Rn más M, porque S sub A está contenido en Rn, S sub B está contenido en Rm. ¿Qué sabemos nosotros? En algún momento de todas estas clases que hemos tenido, vimos que la medida del producto de dos rectángulos es la medida de cada factor. O sea, si tienes R y S rectángulos, la medida de R cruz S es la medida del rectángulo R por la medida del rectángulo S. Entonces, vamos a ocupar eso. Y esta suma es igual a la suma de que corre en S sub A cruz S sub B, de MS sub A cruz S sub B de F, por la medida de S sub B, por la medida de S sub A. Esta suma la vamos a convertir en una suma doble. Ahora eso es lo que sigue. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a fijar a S sub A. S sub A, recuerden que es un rectángulo inducido por la partición P sub A. Entonces, esto termina siendo igual a la suma de S sub A de la suma de S sub B de MSA cruz SB de F por la medida de SB por la medida de S sub A. ¿Ok? O sea, nuestra suma de arriba, lo que hicimos fue, esa suma corre sobre todos los subrectángulos de la forma S sub A cruz S sub B. Bueno, fija el primer rectángulo factor. Ese fíjalo y deja correr a S sub B. Y después de que lo fijaste, ya déjalo correr. O sea, haces esta suma que estoy señalando. Y esta suma termina siendo esta suma de acá arriba. Y esa es nuestra primera igualdad importante. Y aquí la pongo. La suma inferior de F respecto a la partición P sub A cruz B es igual a esta doble suma. ¿Ok? Primero sobre S sub B, después sobre S sub A, y bueno, tenemos estos factores. Y a esta igualdad le vamos a llamar asterisco. Entonces recuerden, la suma inferior, para la suma inferior de F respecto a la partición P sub A cruz B, tenemos una fórmula. Bastante extraña, sí, pero aquí está justificada. ¿Ok? Bajamos y calculamos la suma superior también, con un argumento análogo. ¿En qué cambia? Pues realmente lo único que cambia es que en vez de trabajar con una M minúscula, se trabaja con una M mayúscula, pero en esencia se están usando los mismos argumentos. Entonces lo que voy a hacer es brincarme esa parte y vamos a fijarnos en la igualdad que se obtiene. La suma superior de F respecto a la partición P sub A cruz B es la suma de S sub A, de la suma de S sub B, de M mayúscula, de S sub A cruz S sub B, de F por la medida de SB, por la medida de S sub A. Se obtiene esta fórmula para calcular la suma superior. A esa fórmula le llamamos gato. ¿Ok? Bajamos, ustedes esa la verifican. Bajamos y pasamos al punto 10, si no mal me equivoco. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En ambos casos, en la suma inferior y en la suma superior, obtuvimos una suma doble. ¿Estamos de acuerdo? Para la suma inferior, obtuvimos una suma doble. Para la suma superior también. Lo que vamos a hacer es fijarnos en la suma que queda adentro, en ambos casos. Vamos a fijarnos en la suma que queda adentro
que sería esta suma, y en la suma superior sería esta otra suma que estoy señalando. ¿Ok? Y vamos a hacer una acotación. Bajo. Y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que para cada X que pertenece en S sub A, se tienen las siguientes desigualdades. Chequen, ahí va. La suma que corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub B de MS sub A cruz S sub B de F por la medida de S sub B, eso es menor o igual a la suma que corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub B de MS sub B de F sub X por la medida de S sub B. ¿Eso por qué pasa? A lo mejor uno dice, ¿y eso por qué va a ocurrir? ¿Por qué esa desigualdad ocurre? Fíjate en los ínfimos. Tenemos el ínfimo de MS sub A cruz S sub B de F, y aquí tenemos MS sub B de F sub X. Nosotros vimos que estos dos valores, voy a marcarlos de un color, este que estoy marcando y este que estoy marcando, esos dos satisfacen esta desigualdad, sin importar quién sea el subrectángulo S sub A cruz S sub B. Solo lo único que pedimos es que la X se encontrara en S sub A. ¿Eso en qué momento lo probamos? Lo probamos en el punto, voy a subir tantito, en el punto 7. Aquí está. Es esto. Ajá. Y fue consecuencia de esta contención. ¿Ok? Entonces, eso ya se probó bajo. Y eso se vale para cualquier subrectángulo S sub A cruz S sub B inducido por la partición P sub A cruz B. ¿Ok? Entonces, sumamos todas esas desigualdades y nos termina quedando esta desigualdad de sumas. Pero fíjense que la desigualdad, lo que queda del lado derecho, es una suma inferior. ¿De qué función? De la función f sub x, porque estamos sumando, estamos considerando la suma que corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición p sub b de los ínfimos de la función f sub x por la medida de los rectángulos. ¿Eso qué es por definición? Eso es una suma inferior. Esta es la suma inferior de f sub x respecto a la partición p sub b, y una suma inferior siempre es menor o igual a la integral inferior, que en este caso es sobre b, de f sub xy de y. Pero esto, por definición, ¿quién es? Es phi 1 de x, ¿ok? Y entonces tenemos lo siguiente, que esta suma es menor o igual a phi 1 de x para todo x en S sub A. Nos falta un poquito y ya se dieron las 11. Espérenme un poquito, vamos a terminar la prueba. Yo creo que en 10 minutitos está concluida esta demostración, ¿va? Si por algo no te puedes quedar, pues después puedes checar el video, ¿vale? Pero sí hay que acabar la prueba porque volverlo a repetir, pues sí es pesado, ¿ok? Entonces vamos a terminarla, falta muy poquito. Vamos a hacer la prueba. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se cumple esta desigualdad para todo x en S sub A. Entonces, si le calculamos el ínfimo a lo que está a la derecha, nos va a quedar que la suma que corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub B de M sub A cruz S sub B de F por la medida del rectángulo S sub B, eso es menor o igual al ínfimo de los valores de la función phi 1 de x con x moviéndose en S sub A. A esta desigualdad le vamos a llamar garabato, ¿ok? Bajamos y algo similar se hace con las m mayúsculas, bueno, con esta suma, pero con los supremos, ¿ok? Otra vez, nosotros habíamos obtenido una desigualdad para el supremo de una sección y para el supremo global. Nosotros vimos en el punto 7 también que m mayúscula de S sub A plus S sub B de F es mayor o igual a
M mayúscula de S, M mayúscula de S sub P de F sub X. Esto también ya lo probamos, como es válido para cualquier subrectángulo inducido por la partición P sub A plus P sub P, se tiene esta desigualdad, ¿ok? Ahora, lo del lado derecho es una suma superior y se termina acotando, y una suma superior siempre es mayor o igual que la integral superior, y esta integral superior, ¿quién es? Es phi 2 de x. Y entonces tenemos que esta suma, la suma de todos los subrectángulos inducidos por la suma que corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub B, de M mayúscula SA cruz SB de F por la medida de los rectángulos S sub B es mayor o igual a phi 2 de X para cada X en S sub A. Como esto es válido para cualquier X en A, podemos tomar el supremo de phi 2 sobre el rectángulo S sub A y la desigualdad prevalece. Y a esta desigualdad le llamamos solecito, ¿no? Por ponerle un nombre. Ahí está. Subbajamos y entonces ya tenemos dos desigualdades. Tenemos la desigualdad garabato, la desigualdad solecito, y a partir de esas dos desigualdades vamos a relacionar las sumas inferiores de F, las sumas inferiores de phi 1 y phi 2, con las sumas superiores de phi 1 y phi 2 y las sumas superiores de F. Vamos a encontrar una relación y con esa relación vamos a probar que tanto phi 1 como phi 2 son Darboux integrables. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es encontrar relaciones entre las sumas inferiores, superiores, tanto de F como de phi 1 y phi 2. ¿Va? Bajamos. Sumando sobre todos los subrectángulos inducidos por P sub A, tenemos las siguientes desigualdades. Nosotros ya habíamos obtenido una fórmula para la suma inferior de F respecto a la partición P sub A cruz B, que es la identidad asterisco, que es esta suma doble. Nosotros, ahorita lo que hicimos fue acotar a la suma de adentro. Lo que está adentro, lo que voy a marcar a continuación de color verde, esto, eso es menor o igual que este valor, que este ínfimo. Ajá, entonces al hacer la suma, pues la desigualdad se preserva, esto por garabato, pero fíjense que lo de la derecha es la suma inferior de phi 1 respecto a la partición P sub A. Entonces, ¿cómo está el asunto? Por asterisco, tenemos esta igualdad. Ajá, ya esta la justificamos. Lo que queda dentro de la primera suma, lo acotamos por este ínfimo. El ínfimo de phi 1 restringidos al rectángulo S sub A. Pero al final toda esta suma es una suma inferior. Porque esta suma, ¿dónde corre? Corre sobre todos los subrectángulos inducidos por la partición P sub A. ¿Eso qué es? Pues es la suma inferior de phi 1 respecto a la partición P sub A. Algo similar hacemos con la suma superior. Por gato, tenemos esta igualdad para la suma superior. La suma superior de F respecto a P sub A cruz B se ve como esta suma doble. ¿Qué hicimos arriba? Acotamos por abajo a la suma de adentro. ¿Por quién? Por este supremo. ¿Ok? Que es justamente la desigualdad que le llamamos solecito. ¿Ok? Y entonces nos queda que esto es mayor o igual a esta suma, la suma que corre sobre todos los rectángulos inducidos por la partición P sub A multiplicado por esa suma de los supremos de phi 2 sobre S sub A por la medida de S sub A. ¿Pero eso qué es? Pues es la suma superior, porque son los supremos por la medida de los rectángulos y hacer la suma sobre todos los subrectángulos inducidos por P sub A. Pues es la suma superior de phi 2 respecto a la partición P sub A. Y entonces obtenemos estas dos desigualdades. Nos quedamos con el principio y el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y obtenemos estas dos desigualdades.
la suma inferior de F respecto a la partición P sub A cruz B es menor o igual a la suma inferior de phi 1 respecto a P sub A y la suma superior de F respecto a la partición PA cruz B es mayor o igual a la suma superior de phi 2 respecto a P sub A. ¿Ok? Punto 12, ya vamos a acabar. Ya esto casi está listo. Noten lo siguiente. La suma inferior de F respecto a P sub A cruz B es menor o igual a la desigualdad de color verde, es menor o igual a la suma inferior de phi 1 respecto a la partición P sub A. Pregunta, ¿quién es más grande? No, perdón. ¿Quién es más grande? ¿Una suma inferior o una suma superior? Pues una suma superior, estamos de acuerdo. Entonces, esta suma inferior es menor o igual a la suma superior de phi 1 respecto a la partición P sub A. Ahora, otra cosa más. ¿Quién es más grande? ¿Phi 1 o phi 2? Pues phi 2, porque phi 1 es una integral inferior y phi 2 es una integral superior. Y cuando estamos viendo las sumas superiores y las inferiores, vimos que si tenemos dos funciones, donde una es menor o igual a la otra, las sumas inferiores van a respetar esa desigualdad. O sea, si phi 1 es menor o igual a phi 2, esta suma superior es menor o igual a esta suma superior. ¿Ok? Y por la desigualdad de color naranja, tenemos que la suma superior de phi 2 respecto a la partición P sub A es menor o igual a la suma superior de F respecto a la partición P sub A cruz B. ¿Ok? Y entonces fíjense lo que tenemos. Estamos ensanguichando a las sumas inferiores y superiores de phi 1, las ensanguichamos entre las sumas inferiores de F y la suma superior de F. Ahí quedó en medio la suma inferior y superior de phi 1 y phi 2. Algo similar se hace con la suma inferior de phi 2 y la suma superior de phi 2. También la ensanguichamos entre la suma inferior de F y la suma superior de F, ¿okay? Que es la siguiente cadena de desigualdades. Bueno, se argumenta de la misma forma, se usa la desigualdad verde, que phi 1 es menor o igual a phi 2, y la desigualdad naranja. Pero el punto es que la suma inferior tanto de phi 1 como de phi 2 y la suma superior de phi 1 y phi 2 quedaban ensanguichadas entre la suma inferior de F y la suma superior de F. ¿Y eso para qué? Pues nosotros sabemos, hipótesis que no hemos ocupado, que la F es Darboux integrable. Y eso va a ser súper importante para probar que phi 1 y phi 2 son efectivamente Darboux integrables. Y una cosita más, una desigualdad que es muy sencilla, pero que siempre nos cuesta trabajo cuando estamos estudiando por primera vez estos temas, que es este lemita, ¿no? El lema de los 4 números. Si tienes a 4 números, A1 menor o igual a 2, menor o igual a B2, menor o igual a B1, los tienes en este orden, que se verían en el diagrama de esta forma, ¿qué intervalo tiene mayor longitud? ¿El A1, B1 o el A2, B2? Pues el A1, B1, ¿no? Es el que tiene mayor longitud. Algebraicamente, o bueno, expresado formalmente, tenemos que B2 menos A2 es menor o igual a B1 menos A1. ¿Ok? ¿Y eso para qué? Pues porque justo aquí tenemos 4 números. Bueno, aquí tenemos 5, pero hay uno que no nos va a interesar y están en este orden. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, todo esto lo hicimos para obtener estas desigualdades, estas de aquí arriba, esta cadenita de desigualdades, para demostrar que tanto phi 1 como phi 2 son Darboux integrables. ¿Cómo se hace la prueba? Pues vamos a dar una epsilon mayor que 0 y vamos a demostrar que existe una partición tal que la suma superior de phi 1 menos la suma inferior de phi 1 se hace menor que epsilon respecto a esa partición. Y lo mismo para phi 2. Suena que falta mucho, pero no. Ya está prácticamente todo. Bajamos y ahí va. Chequen. Damos una epsilon mayor que 0. Por hipótesis que sabemos que la F es Darboux integrable sobre A cruz B. Entonces, debe existir una partición PA cruz B, la cual se puede ver como P sub A cruz P sub B,
tal que la suma superior de f menos la suma inferior de f se hace menor que epsilon. Ahora, nota esto. La suma inferior de f respecto a la partición P sub A cruz B y la suma superior de f respecto a la partición P sub A cruz B ensandwichan a la suma inferior de phi1 y la suma superior de phi1 respecto a P sub A y respecto a P sub B. Y eso mismo pasa con, voy a bajar un poquito aquí, con la suma inferior de phi2 y la suma superior de phi2. Quedan ensandwichadas entre la suma inferior de f y la suma superior de f. Por el lema de los 4 números, ¿qué tenemos? Que la diferencia de los números que quedan en medio, o sea, la suma superior de phi1 respecto a PA menos la suma inferior de phi1 respecto a PA, es menor o igual a la diferencia de los números que quedan en los extremos, que es la suma superior de f respecto a P sub A cruz B menos la suma inferior de f respecto a P sub A cruz B. Pero esta diferencia, nota que es menor que epsilon. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene? Que la suma superior de phi1 respecto a P sub A menos la suma inferior de phi1 respecto a P sub A se hace menor que epsilon. Y de forma similar se llega a que la suma superior de phi2 respecto a P sub A menos la suma inferior de phi2 respecto a P sub A se hace menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la epsilon fue arbitraria, estamos de acuerdo. Fue cualquier número positivo. De ahí se concluye que tanto phi1 como phi2 son funciones Darboux integrables sobre A. Y se acaba el inciso A. Probamos que tanto phi1 como phi2 son Darboux integrables. Es un hecho que faltaría ver que psi1 y psi2 también son Darboux integrables, pero eso se queda como un ejercicio para ustedes. Repetir todo este argumento, ustedes hacerlo, entenderlo realmente, pero para psi1 y para psi2. Y esta parte es lo más complicado de la prueba. Probar que se cumplen estas igualdades es bastante sencillo y se queda como un ejercicio. Aquí les dejo el hint de qué es lo que se tiene que hacer, el truco que se tiene que hacer, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y la prueba de que la función, si es continua, si la f es continua, entonces phi1 es igual a phi2 y psi1 es igual a psi2, esa la hacemos la próxima clase, ¿va? Eso ya, lo que quería acabar el inciso A, que el argumento no quedara a la mitad, ¿va? Pero el inciso C lo podemos hacer sin problema en la próxima clase, porque ya me pasé por 15 minutos, ya fue un poquito de tiempo, les pido una disculpa, pero bueno, yo sé que la prueba es bastante complicada, es muy complicado, es muy difícil cuando se argumenta paso a paso todo lo que se está haciendo. Spiva, como les digo, lo hace en una página, ¿ok? No está mal, pero pues claro que ya se requiere cierta madurez para entender los pasos intermedios que se brinca. Nosotros aquí no nos brincamos absolutamente nada. Sí, es una prueba muy densa, es una prueba bastante complicada. Y todavía es más complicada, mucho más complicada la prueba del teorema de cambio de variable. Esa prueba no se compara con esta, todavía es mucho más difícil y no sé si la veamos. O sea, a lo mejor y si la vemos, le dedicamos una semana a su demostración, o a lo mejor no tengo que pensar eso con cuidado, ¿va? A ver, vamos a ver las dudas. Profe, yo me quedé con una duda, la verdad no entendí el punto 6. ¿Podría explicármelo de nuevo, por favor? Claro que sí, lo explico. Punto 6, punto 6. Aquí está, ¿no? Sería este. ¿No? Estas desigualdades. Mira, checa. Así está la situación. Recuerda por cálculo 1, aquí lo voy a poner en una nube, que si A es subconjunto de B, entonces el supremo de A es menor o igual al supremo de B. Y el ínfimo de B, ya no me ocupo en esta nube, déjame, la borro. Y el ínfimo de B es menor o igual al ínfimo del conjunto A. Esto es por cálculo 1. Ajá. O sea, tomas A y B con subconjuntos de R. Deben de ser números reales, ¿no? Aquí está.
acotados superiormente o acotados inferiormente, dependiendo de la desigualdad que quieras, ¿no? Habría que escribirlo un poquito más formal. Bueno, pero acotados, ¿no? Eso es un hecho. Si es un subconjunto de B, ¿quién tiene un supremo mayor? ¿A o B? Pues B va a tener el supremo más grande. ¿Quién va a tener el ínfimo más pequeño? ¿A o B? B va a tener el ínfimo más pequeño. ¿Esto por qué lo recordé? Porque eso es lo que vamos a ocupar en el punto 6. Nota esto. Perdón, es el punto 6, ¿verdad? El que me dijiste, o el punto 7. El punto 7, en el punto 7 es donde se prueban estas dos desigualdades. En el punto 6, nada más es la notación, es lo que se está cambiando, la notación aquí. S, recuerda que es un subrectángulo de la partición P sub A cruz B. Este es un subrectángulo inducido por P sub A cruz B. Pero por lo que vimos arriba, un subrectángulo inducido por la partición P sub A cruz B se puede ver como el producto cartesiano de dos subrectángulos, donde uno de ellos es un subrectángulo inducido por la partición P sub A y el otro es un subrectángulo inducido por la partición P sub B. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues en vez de poner S, vamos a poner SA cruz SB, porque así podemos pensar al rectángulo. El resultado de hacer un producto cartesiano de un subrectángulo n-dimensional inducido por la partición PA y un rectángulo m-dimensional inducido por la partición PB. Y entonces los ínfimos de acá arriba y el supremo de acá arriba, en vez de poner S, pues podemos poner SA cruz SB, porque tiene esta igualdad. O sea, aquí podemos poner S sub A cruz S sub B, y aquí S sub A cruz S sub B. Y estos dos coinciden, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien quiere externar alguna duda? Es un hecho que esta prueba es bastante complicada, ¿eh? Es muy, muy difícil. Yo creo que es la prueba más complicada que hemos hecho hasta ahorita. Es complicada por la notación, sobre todo por eso, por la notación. Eso es lo que hace que esté muy, muy complicada. Sí, confunde bastante, es una notación muy difícil, pero es la más simple. O sea, de todas las notaciones que se podrían ocupar, es la notación más sencilla posible. ¿Ok? Pero bueno, ustedes pueden checar las notas, pueden ver el video y después pueden preguntarme y checamos todas las dudas que tengan de esta prueba. ¿Va? Bueno, si no hay dudas, me despido. ¿Va? Nos estamos viendo mañana. Mañana continuamos con esto, pero ya las aplicaciones. Cómo se aplica el teorema de Fubini, ¿ok? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye.